del Capajñán al Chinchaysuyu. Tras muchos años de gobierno y establecidos en los territorios del Collasuyu, los incas a través del ayllu fortalecieron los vínculos familiares, sociales, militares, religiosos y productivos. Las extensas tierras de cultivo y la crianza de los camélidos sudamericanos vigorizaron las fuerzas del nuevo imperio de los incas, incorporando a su ejército los temibles guerreros de las naciones quechuas y aymaras, más la fuerza de Tiahuanaco. Asegurado el Collasuyu, se puso en marcha la expansión hacia el Chinchaysuyu, un territorio dominado por muchas y poderosas naciones. La expansión no iba a ser nada fácil. Fue el sexto gobernante de los incas, Inca Roca, quien emprendió la conquista de los territorios del Chinchaysuyu. Marchó con 20.000 hombres. Pasó por Amancay, que es la actual Abancay, y se enrumbó hacia la gran cordillera de los Andes, donde halló algunos pueblos, Tacmara, Quiñuaya y Conchacasa, que con gran facilidad redujo, uniéndolos a su imperio. De allí pasó a la gran provincia llamada Antahuaylla, actual Andahuaylas, cuyos moradores se extienden a la izquierda y derecha del gran camino inca, o Capajñán. Esta nación era temida por ser muy belicosa. Decían descender de un puma y lo tenían por Dios. Eran fieros guerreros, se llamaban a sí mismos los chancas. Debajo de esta nación chanca se encierran otras muchas naciones como son Hancoayllu, Utunzulla, Uramarca, Huilca, entre otras. Desde tiempos muy antiguos, los chancas se habían ganado muchos enemigos quechuas, y viendo la determinación del Inca en su avance y sabiendo que venían en su ejército muchos de sus enemigos quechuas, bajaron la soberbia y recibieron el yugo de los incas, mas no por temor de sus armas ni por amor a sus leyes y gobierno, sino porque no se vengasen sus enemigos. Este fue el primer encuentro con los chancas, quienes por primera vez decidieron obedecer las leyes y ordenanzas de los incas, mas nunca perdieron el rencor en el corazón, como lo veremos más adelante. Luego de muchos años, los chancas decidieron invadir el Cusco en una sola avanzada. Juntaron un poderoso ejército de 40.000 hombres. Marcharon rumbo al Cusco. Estaban decididos a destruir el imperio de los incas en un solo golpe y ser los nuevos señores del imperio. En aquellos años existía un príncipe inca que no se sabe bien si fue Viracocha o Pachacútec, a quien se le presentó el espíritu del dios Viracocha y le dijo: fieros guerreros se alistan para invadir el Cusco. No temas, sé valiente, yo estaré contigo, te ayudaré. El príncipe había sido desposeído y exiliado a las alturas de Chita. Tenía prohibido volver al Cusco, sin embargo volvió y le dio aviso a su padre, quien no le creyó y lo echó nuevamente, aún con más rudeza. Le advirtió que su vida estaría en juego si volvía. Mientras tanto,
40.000 guerreros chancas a su paso, liderados por el temible guerrero Hanco Ayllu, hacían temblar la tierra, avanzaban feroces como pumas salvajes. Su consigna, terminar con el poder de los incas en un solo golpe y ser los nuevos señores del imperio. Luego de 3 meses de aquel suceso, llegaron noticias al príncipe que el ejército de los chancas con 40.000 hombres de guerra estaba cerca, que venían con otros pueblos de la nación Chincha. En el Cusco, aquella noticia causó pánico, porque no podrían juntar un ejército de 40.000 hombres en días. El Inca, que no creyó a su hijo que estaba exiliado, decidió conservar su propia vida y la de su pueblo y marchó hacia el Collasuyu, refugiándose en Muina, actual Piquillacta. Confiado por la promesa del dios Huiracocha, el príncipe juntó 7.000 hombres de guerra para la defensa del Cusco. Los chancas superaban largamente en número. Sin embargo, los curacas de los pueblos quechuas y aymaras, enterados de la ofensiva de los chancas, reunieron un ejército de 12.000 hombres de guerra, dándole alcance en la entrada por el Chinchaysuyu. Los curacas le dijeron al Inca: como 2 jornadas atrás vienen otros 5.000 hombres, que por venir a prisa para ayudarte no los hemos esperado. El enfrentamiento entre chancas e incas fue terrible. Murieron más de 30.000 hombres y no había victoria para ambos bandos. Luego de 8 horas de batalla, sin ceder unos y otros, de repente de los cerros salieron unos guerreros que lanzaban piedras en contra de los chancas, haciéndoles mucho daño. Las crónicas dicen que fueron los Pururaucas. Creemos que fueron los Canas y los Kanjis y otros que venían atrás. Se dice que corrió sangre por un arroyo seco que pasa por aquel llano, por lo cual llamaron en adelante aquel lugar Yahuarpampa, que quiere decir campo de sangre, en las pampas de Anta. Luego de esta victoria, los incas consolidaron un nuevo gobierno. El joven príncipe tomó el nombre de Pachacútec, convirtiéndose en el nuevo gobernante. El Inca Pachacútec emprendió una fabulosa campaña junto a Cápac Yupanqui y Túpac Yupanqui, su hijo. Emprendieron la travesía rumbo al Chinchaysuyu. Se sabía que de allí vinieron los enemigos. Eran territorios hostiles. Llegaron a Nanasca, Piscopampa, Conchucos, Yauyos, pasaron por el valle del Rima, entraron a la tierra de los Huancas, Huaylas, Ancash, marcharon con ejércitos de hasta 50.000 hombres. Las crónicas nos cuentan que libraron batallas y ganaron los territorios y su gente. Conquistaron territorios de Huaraz, Jauja, Tarma, Ancash y Cajamarca. Luego de una larga y extenuada campaña de muchos años, los incas ingresaron a territorios del gran reino Chimú, librando una feroz batalla, concluyendo con la rendición de los chimús, siendo la victoria de los incas. A su paso, los incas consolidaron las sociedades, inculcándoles nuevos valores y principios. Establecieron un nuevo régimen político, religioso, administrativo y económico. Edificaron templos y se rediseñaron muchas ciudades. Existen varios testimonios que relatan sobre la construcción de caminos y la extracción de agua del subsuelo, cual si fuesen ríos que regaban valles enteros. Sin duda,
duda, esas sociedades progresaron largamente. Años más adelante, el Inca Tupac Yupanqui, acompañado de Huayna Cápac, llegó a Puerto Viejo y Tumipampa. Se dice que su ejército llevaba 40.000 hombres de guerra. La expansión de los incas continuó hasta territorios de los Quitus y los Cañaris, librando nuevas y feroces batallas de muchos años. A su tiempo, el Inca Huayna Cápac amplió los límites del imperio, llegando hasta Pasto en la actual Colombia, donde se enfrentó con poblaciones tan salvajes que dice que comían carne humana. Los incas llevaron un nuevo orden a las poblaciones del largo y extenso territorio del norte que bautizaron con el nombre de Chincha y Suyo. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.